Cuando Friedrich Nietzsche proclamó que Dios ha muerto, no hablaba de un hecho literal, sino de una transformación profunda en el corazón de la civilización occidental. Su sentencia describía la disolución de un eje central que durante siglos había sostenido el sentido de la vida, la moralidad y el orden social. En un mundo en el que la fe había sido el punto de referencia último, la desaparición de esa certeza dejaba un vacío que no podía ser llenado con facilidad. No se trataba solo de la pérdida de una creencia religiosa, sino del colapso de toda una estructura de significado. El desarrollo de la ciencia, el pensamiento crítico y las revoluciones intelectuales habían socavado las bases que mantenían a las personas unidas bajo un mismo horizonte espiritual. La modernidad, con su mirada analítica y su búsqueda de explicaciones racionales, había abierto las puertas a un territorio donde ya nada era intocable. La consecuencia de esta ruptura era un estado colectivo de orfandad. El marco que antes ofrecía respuestas universales se había derrumbado y con él se desvanecía la seguridad que brindaba saber cuál era el propósito de existir. Nietzsche comprendía que sin un fundamento trascendente, las antiguas verdades no podían sostenerse por inercia. Las leyes morales, los códigos éticos y los ideales que habían funcionado durante generaciones se revelaban como creaciones humanas, no como dictados absolutos. Lo que antes era considerado eterno y necesario, de pronto se mostraba como contingente y relativo. Este cambio radical no solo alteraba la esfera de la filosofía o la teología, sino que impactaba directamente en la vida cotidiana. Si las normas y los valores eran fruto de acuerdos humanos, entonces podían ser cuestionados, reemplazados o abandonados. El efecto inmediato de esta situación era un desconcierto generalizado. La pérdida de un centro común de sentido daba paso a múltiples visiones de la realidad, todas compitiendo por legitimidad. Sin un árbitro supremo que dictara la verdad, cada individuo quedaba enfrentado a la tarea de decidir por sí mismo qué era correcto, qué era importante y qué merecía su esfuerzo. Aunque esta libertad podría parecer un regalo, Nietzsche advirtió que la mayoría de las personas no estaba preparada para asumirla. La incertidumbre resultante podía derivar en una apatía existencial, en un deseo de aferrarse a cualquier sistema que prometiera restablecer un orden perdido. En ese contexto, la humanidad se encontraba ante una paradoja. Por un lado, se había liberado de las cadenas de un dogma que limitaba la interpretación del mundo. Por otro, esa misma liberación dejaba a millones en un estado de vértigo, sin una brújula que les indicara hacia dónde caminar. La sensación de vivir en un mundo después de Dios no era únicamente intelectual, sino emocional. Implicaba mirar al horizonte y no encontrar un punto fijo, experimentar que todo lo que antes parecía sólido podía desmoronarse con una sola pregunta. Nietzsche no veía este fenómeno como un simple final, sino como el comienzo de un proceso más amplio y peligroso. El derrumbe de las certezas tradicionales no garantizaba automáticamente la aparición de algo superior. Al contrario, abría la puerta al riesgo de caer en un vacío en el que cualquier ilusión podía disfrazarse de verdad. En ese terreno inestable, la voluntad humana se veía forzada a decidir entre permanecer en la confusión o emprender la tarea titánica de crear nuevos valores que no dependieran de una autoridad externa. Este nuevo escenario exigía una fortaleza interior que no todos poseían. La ausencia de un orden dado obligaba a las personas a convertirse en arquitectos de su propia existencia, a encontrar un significado que no fuera prestado por la tradición o la costumbre. El desafío no consistía solo en sobrevivir a la falta de certezas, sino en convertir esa falta en una oportunidad para construir algo más profundo y auténtico. Sin embargo, mientras algunos podían asumir esta responsabilidad con determinación, muchos preferían buscar refugio en formas más fáciles de seguridad, incluso si eran ilusorias. Así, el mundo después de la muerte de Dios se convertía en un espacio ambiguo, liberado de ataduras, pero vulnerable a nuevas cadenas, abierto a la creatividad, pero también al engaño. La pregunta ya no era si los viejos dioses podían regresar, sino qué clase de fuerzas ocuparían su lugar.
El terreno estaba preparado para que las debilidades colectivas y las pulsiones más bajas encontraran un modo de imponerse sobre lo que quedaba de la antigua grandeza. El problema no era únicamente la pérdida de un centro espiritual, sino el tipo de civilización que surgiría en ese vacío y la dirección que tomaría la voluntad humana ante esa inmensidad incierta. El vacío dejado por la desaparición de antiguas certezas no tardó en mostrar sus efectos más visibles en el tejido de la cultura. Allí donde antes existía una tensión hacia lo alto, un impulso por alcanzar ideales exigentes, comenzó a instalarse un ambiente marcado por la comodidad y la complacencia. El esfuerzo por cultivar grandeza fue sustituido por una inclinación hacia lo fácil, lo inmediato y lo seguro. La consecuencia fue una sociedad que, en lugar de fortalecer sus cimientos, comenzó a disolverse lentamente en la indiferencia. Nietzsche observaba que, cuando las aspiraciones dejan de estar guiadas por un propósito elevado, la vitalidad colectiva se deteriora. No se trata únicamente de la pérdida de un referente moral, sino de algo más profundo, la erosión de la energía creativa y de la voluntad de superación. Una civilización que ya no se mide con ideales exigentes, empieza a tolerar la mediocridad como norma. En este clima, el esfuerzo y el mérito dejan de ser virtudes centrales, reemplazados por una satisfacción superficial que, aunque parezca estabilidad, en realidad es un síntoma de debilitamiento. A medida que se extiende esta mentalidad, los individuos se vuelven más dóciles y dependientes de estructuras que les digan cómo pensar y qué desear. La capacidad de cuestionar se adormece y en su lugar crece una obediencia disfrazada de consenso. Lo que alguna vez fue una comunidad capaz de debatir con vigor, se transforma en un grupo que evita cualquier incomodidad intelectual. En vez de confrontar los problemas con decisión, se opta por silenciarlos o maquillarlos como si ignorarlos pudiera hacerlos desaparecer. En este estado, el arte, la filosofía y la educación pierden su función transformadora para convertirse en meros instrumentos de entretenimiento o adornos. Las manifestaciones culturales ya no buscan despertar, sino adormecer. Las obras que en otros tiempos habrían provocado reflexión y desafío, ahora son filtradas para no incomodar, y la enseñanza se reduce a una transmisión de información inerte en lugar de una provocación para el pensamiento. El resultado es una población con acceso a más datos que nunca, pero con una capacidad cada vez menor para discernir su valor o aplicarlos con criterio. La enfermedad de la civilización no se manifiesta de forma abrupta, sino como un desgaste constante. Es un lento deterioro que avanza mientras la mayoría cree vivir en una era de progreso. Se confunden las mejoras técnicas con avances verdaderamente humanos, y el desarrollo material se celebra, aunque no venga acompañado de una mayor profundidad de espíritu. En este contexto, la abundancia no fortalece, sino que debilita, pues alimenta una ilusión de plenitud que oculta la carencia de dirección interior. La homogeneización de las costumbres y del pensamiento se convierte en un signo visible de este malestar. En lugar de promover la diversidad de perspectivas, se favorece una uniformidad que garantiza la ausencia de conflicto, pero también la ausencia de verdadera innovación. Cuando todos piensan y sienten de manera parecida, lo diferente se percibe como amenaza y la curiosidad se reemplaza por sospecha. La cultura se vuelve predecible, repetitiva y autorreferencial, incapaz de romper el círculo que ella misma ha creado. Nietzsche entendía que esta docilidad generalizada no surgía por casualidad. Era la consecuencia de una voluntad debilitada que prefería seguridad a libertad, calma a intensidad, permanencia a cambio. Cuando ese patrón se consolida, las sociedades dejan de ser motores de creación para convertirse en guardianas de su propia quietud. Y esa quietud, lejos de ser paz, es una forma encubierta de decadencia. Este ambiente es especialmente fértil para que prosperen discursos que apelan a la conformidad y al miedo al riesgo. Todo lo que implique incomodidad es rechazado de inmediato, y las pocas voces que insisten en la necesidad de transformación
son marginadas o silenciadas. La cultura se convierte así en un espacio donde las tensiones creativas se sofocan y las preguntas profundas son reemplazadas por distracciones constantes. En medio de esta atmósfera, la vitalidad del ser humano se encuentra atrapada. El instinto de expansión, que impulsa a explorar y conquistar nuevos horizontes, se desvanece entre rutinas repetitivas y satisfacciones de corto alcance. La civilización que alguna vez se construyó sobre desafíos y conquistas termina adaptándose a un horizonte bajo, donde lo extraordinario ya no es posible porque lo ordinario se ha convertido en el único criterio aceptable. El mundo que surge de este proceso no es un escenario de destrucción violenta, sino de lenta descomposición. No hay grandes explosiones, sino una erosión constante que se disfraza de normalidad. Es precisamente esta apariencia de estabilidad lo que la hace más peligrosa, pues impide que se reconozca el grado real de deterioro. Lo que permanece oculto bajo esta superficie será lo que más adelante determine la dirección de la vida humana cuando se enfrente a la necesidad de encontrar nuevas formas de vivir y de valorar. En un entorno donde la estabilidad es más apariencia que realidad, el individuo se ve obligado a enfrentarse a una pregunta que no admite respuestas fáciles. ¿Cómo vivir en un mundo en el que nada parece fijo? No hay mapas heredados ni verdades indiscutibles que sirvan como faro. El terreno bajo los pies se siente inestable y cada paso parece una elección que debe asumirse sin garantías. Este es un escenario que para muchos despierta ansiedad, pero que también encierra la posibilidad de un despertar más profundo. Vivir sin certezas no significa aceptar el caos como un enemigo insuperable, sino reconocerlo como el estado natural de la existencia cuando las viejas estructuras han desaparecido. La vida desnuda de sus antiguos ropajes exige que la persona deje de buscar salvadores externos y comience a mirar hacia su propia capacidad para orientarse. En este punto, la comodidad de seguir un camino trazado se desvanece y la alternativa es adentrarse en la incertidumbre con una actitud creadora. Nietzsche veía este momento como una prueba de fuerza interior. No es suficiente resistir el vértigo que produce la ausencia de certezas. Es necesario transformarlo en energía para construir algo nuevo. Quien se atreve a vivir de esta manera debe aceptar que no habrá validación inmediata, que sus elecciones no siempre serán comprendidas y que la soledad será muchas veces una compañera inevitable. Pero en esa soledad también se abre un espacio para escuchar una voz propia, libre de los dictados de las multitudes. La dificultad radica en que la mente humana tiende a buscar refugio en explicaciones simples, incluso si son falsas, antes que convivir con la ambigüedad. Esta inclinación es comprensible. El desconocido provoca temor y la falta de un guión definido puede sentirse como una amenaza a la integridad personal. Sin embargo, aferrarse a soluciones fáciles equivale a renunciar al derecho de definir el propio destino. El verdadero desafío consiste en sostenerse en el espacio intermedio sin caer en la desesperación ni en el autoengaño. Asumir esta tarea requiere cultivar una disposición distinta hacia la vida. Ya no se trata de encajar en un sistema preexistente, sino de participar activamente en la creación de uno nuevo. Aunque este sea pequeño y personal, implica observar el mundo no como un conjunto de reglas impuestas, sino como un campo abierto donde cada acción es una declaración de lo que se considera valioso. Este tipo de existencia demanda una vigilancia constante para no ser arrastrado por la corriente dominante, que siempre buscará reducir la complejidad a fórmulas prefabricadas. En este contexto, la noción de responsabilidad adquiere un peso radicalmente distinto. Sin una autoridad superior que dicte qué es correcto, cada elección se convierte en un acto de autoría. No hay posibilidad de culpar a un orden externo por las consecuencias, porque las decisiones nacen de la propia voluntad. Esto puede resultar abrumador, pero también es lo que otorga un sentido auténtico a la vida. Cada paso es una afirmación consciente de lo que se es y de lo que se está dispuesto a defender.
Lo que distingue a quienes logran prosperar en este panorama es la capacidad de encontrar significado en medio de la incertidumbre, sin depender de garantías absolutas. Son personas que aceptan que la fragilidad del mundo no es un defecto a corregir, sino una condición que permite el cambio y la renovación. Para ellas, el hecho de que nada esté asegurado no es motivo de parálisis, sino una invitación a experimentar y redefinir continuamente el rumbo. Sin embargo, este modo de vivir no puede enseñarse como una fórmula. Es una actitud que se cultiva enfrentando una y otra vez la tentación de ceder a la pasividad. Requiere valor para mirar de frente las propias limitaciones y, en lugar de esconderlas, convertirlas en parte del proceso de crecimiento. Supone comprender que el sentido no es algo que se descubre intacto, sino algo que se forja a través de la interacción constante con el mundo y con uno mismo. El reto de vivir sin certezas no es un obstáculo aislado, sino la condición sobre la que se define el futuro de cualquier cultura y de cualquier individuo. Aquellos que no logren adaptarse a esta realidad tenderán a buscar refugio en estructuras artificiales que simulen seguridad, mientras que quienes la abracen abrirán la posibilidad de construir caminos inéditos. En este cruce de actitudes opuestas se decide no solo el destino personal, sino también la forma que tomará la sociedad en su conjunto. Aceptar un mundo sin fundamentos absolutos no es rendirse al vacío, sino reconocer que la existencia no tiene que estar dictada por estructuras ajenas para tener sentido. Lo perdido no es la posibilidad de vivir con propósito, sino la comodidad de recibir lo ya hecho. Allí donde muchos ven desorientación, Nietzsche veía un territorio fértil para quienes tengan el coraje de inventar su propia brújula. Este es un camino exigente porque implica renunciar a la seguridad que ofrecen las verdades prestadas y asumir la soledad de quien crea sus propios valores. Pero en esa soledad también nace una fuerza nueva, la capacidad de mirar el mundo no como un escenario que debe aprobar nuestras elecciones, sino como un espacio abierto a la construcción constante. Si el mundo parece perdido, no es porque esté condenado, sino porque espera a aquellos capaces de habitarlo sin miedo y transformarlo desde su raíz.